¿Sabías que el derecho al agua es un derecho humano? El derecho humano al agua es el derecho de disponer de un abastecimiento suficiente, regular y adecuado de agua potable para el uso personal o doméstico. Este debe ser saludable, aceptable y rentable para garantizar el derecho a la salud y satisfacer necesidades de consumo, higiene o cocina. Por su parte, los estados tienen el deber de garantizar que no haya interrupciones ni desconexiones de manera arbitraria ni injustificadas de este acceso al agua potable, así como que no haya denegación de este servicio por motivos de discriminación. Lamentablemente, se estima que 2.200 millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua potable. Y aunque el derecho al agua carece de un reconocimiento autónomo en los tratados internacionales de derechos humanos, en 2010, mediante la resolución 64292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el derecho al agua y al saneamiento son reconocidos como derechos humanos. Aprende y defiende, porque tener derechos no basta. Bienvenidos a Son Derechos, el análisis de la situación de Venezuela desde los derechos humanos. En la coordinación general del programa nos acompaña Lizeth González, en la dirección ejecutiva Oscar Calles, en los controles de audio Sergio González, en las redes sociales Danieli Rodríguez, en la producción general del programa Eduardo Herrera y quien les habla el día de hoy, Yuderquis Aguilar. Hoy tendremos una invitada muy especial, nuestra compañera, comunicadora, periodista, directora de la Fundación Agua Clara, María Eugenia Gil. Bienvenida, María Eugenia. Muchísimas gracias. Para mí realmente es maravilloso estar entre amigos, estar aquí, compartir con ustedes y agradecer a Provea la posibilidad, no solamente de esta entrevista para hablar de un tema que me apasiona, que es el agua, pero además por permitirnos, darnos la oportunidad de hacer ese informe del cual vamos a hablar en esta entrevista, que nos permite al grupo interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua, pues presentar quizás no solamente nuestras visiones, sino nuestras preocupaciones e inquietudes ante el tema. Bueno, para nosotros es un placer, además, haber contado con gente especialista, profesional en el tema del agua, sobre todo con una situación tan compleja que tiene Venezuela, que es la falta de información pública en el tema de agua. Entonces, tener la posibilidad de un informe especial que hable sobre el derecho al agua y al saneamiento es de suma importancia. Pero yo, antes de entrar, porque Son Derechos siempre busca ese espacio de capacitación, de formación, que la gente se pueda educar. Cuando hablamos del derecho al agua y cuando hablamos de saneamiento, ¿a qué nos referimos? Bueno, vamos a empezar por el principio. Uh-huh. La vida no funciona sin agua. Y yo recuerdo décadas atrás de un eslogan que tenía el INOS. Se me cayó la cédula. Claro, yo no estaba ahí porque eso fue del 34, pero me quedó: el agua es vida, no la malgaste. Uh-huh. Bueno, es así, el agua es vida. Si nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestra vida depende del agua, bueno, creo que estamos un poco mal. Sí. Entonces, el agua hay que cuidarla y hay que entender que es un bien natural. El agua no es algo que tú abres el chorro y de repente salió. No. Para que el agua salga por ese chorro, hay todo un proceso que comienza en las cabeceras de los ríos, en los parques nacionales, en los ríos, en los manantiales, y eso está muy lejos de tu casa, eso está muy lejos de la casa de cada quien. O sea, se tiene que idear toda, o tiene que tener toda una infraestructura para Así que puedas abrir el chorro y tener el... Exacto. Y yo creo que en este momento hay una gran ruptura entre lo que es esa madre naturaleza que nos da ese bien natural y, nuestro chorrito de agua, que por supuesto ahora está más escaso todos los días. Sí, porque además dentro del informe ustedes incorporan todo el tema de la escasez, ¿no? Y además
entendiendo que en Venezuela, además, una fuente rica en lo que tiene que ver con... Claro, hay una contradicción Sí. muy grande, porque Venezuela es muy generosa si hablamos hidrológicamente, pero esa riqueza o esa generosidad se está viendo cada vez más coartada. Primero porque estamos atacando, estamos destruyendo las fuentes, pero además todo el trabajo que se construyó desde ese INOS en los 30, 40, 50 y hasta que se cambió para las hidrológicas, cuando ya se cierra el INOS y comienza a trabajar digamos, centralizado en la hidrológica, ha pasado mucho tiempo y eso fue hasta finales del siglo pasado. Y entonces, si no tienes un cariñito, si no hay un mantenimiento, si no hay una inversión metálica para sustituir la vida que, bueno, es útil en algún momento, pero que se echa a perder. Sí. Tú tienes que sustituir eso. O sea, yo veo por lo menos en algunos sectores populares en Caracas que uno escucha a diario a la comunidad hablando del tema de la escasez. O sea, que te viene el agua una vez a la semana, te viene el agua, no sé, te dura 2 días y eso es con mucha suerte y puedes pasar toda la semana, y en algunos casos hay comunidades que reportan que hasta tienen un mes sin agua. Y más de un mes. Entonces, es claro, muy paradójico en el caso de cuando te dicen, bueno, Venezuela tiene un gran potencial en el tema de agua, pero ves situaciones de este tipo a diario, porque además los reportes en términos de protesta comunitaria o protesta en sectores populares, uno de los mayores elementos que sale siempre a la luz el tema del agua. O sea, la gente sale a protestar porque no tiene agua. Por supuesto, y tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No estamos teniendo agua porque hay una cantidad de problemas desde donde nace el río hasta el chorrito de agua. Y eso se llama gestión integral del bien natural, gestión integral del agua. Entonces, bueno, si tú no tienes un agua, si la fuente empieza a escasear, si la fuente está maltratada, si la fuente está sucia, si disminuye el volumen de agua, pues bueno, cada vez será más difícil tratarla, limpiarla, acomodarla, enviarla por unas tuberías. Y si a eso le agregas que tampoco hay luz, porque la gente tampoco hace la conexión, pero cuando no hay luz, no puede haber agua. Claro. Porque el sistema de distribución necesita ese empuje, esa energía para poder bombear el agua. Entonces, si no hay agua, tampoco hay. Si no hay luz, tampoco hay agua. Todos estos temas que estamos abordando, todo este tema de la protesta social por el tema del agua, de la escasez, ¿lo puede conseguir la gente en el informe? Mira, tratamos de dividir este informe en 2 bases. Primero la base legal y luego la base científica, porque tampoco conocemos muy bien cómo se maneja esa generosidad hídrica del país y por qué es esa generosidad hídrica. Entonces estamos tratando de dar este primer, digamos, un pie en la parte legal para que sepamos todos a qué atenernos, y también la parte científica para que también sepamos a qué atenernos. Entonces, estamos tratando básicamente esos 2 temas. Ok, pero en el elemento legal, sé que en parte del informe se incorpora todo lo que tiene que ver con la propuesta de ley sobre el tema de agua, y dentro del marco de ese elemento surgen cosas como el tema de la protesta, ejemplo en el caso del tema del agua, ¿no? Claro, ahora fíjate algo, a mí me parece extraño que apenas en el año 2010 es que las Naciones Unidas declaran al agua como derecho. O sea, ¿qué es eso? Y me perdonan, pero si el agua, de ahí salimos.
Entonces, ¿cómo es posible que ahora, en el 2010, es que reconozcamos ese derecho? Bueno, pero, ok. Pero fue reconocido. Pero fue reconocido y vamos a trabajar eso. Y también se reconoció el derecho al saneamiento y hace muy poco se reconoció el derecho al ambiente sano. Y sin agua no hay higiene y si no hay higiene no hay ambiente sano. Entonces creo que esas tres reconocimientos... Tienen como un hilo... Sí, están muy unidos, porque están muy unidos. Y también pues tenemos a los ODS, que lamentablemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lamentablemente no creo que los podamos cumplir, pero no solamente nosotros, sino gran parte del mundo, y más ahora con la guerra de Ucrania, que ha alterado una cantidad de cosas. Pero evidentemente tenemos que reconocer nosotros que el agua es lo más importante que tenemos después del aire. Porque sin agua no podemos vivir. Y si no la cuidamos, bueno, pues vamos a estar muy mal porque probablemente atentemos contra nosotros mismos. En este aspecto legal dentro del informe que se detalla y lo de la propuesta de ley orgánica en el tema de agua, entiendo que hay algunas observaciones que ustedes realizan como equipo multidisciplinario frente a este aspecto. ¿Nos puedes, por lo menos, tal vez no detallar porque no tenemos suficiente tiempo para abordar todos los elementos, pero sí algo que te haya llamado la atención, que le haya llamado a ustedes la atención en el marco de esta propuesta? Básicamente la primera crítica que se le hizo, digamos, en la primera lectura que tuvimos, es que no ayuda en nada ni a los que proporcionan el agua, que es el Estado, hidrológicas, ni tampoco ayuda a el usuario, porque no da elementos que permitan abordar integralmente el problema. Entonces simplemente se ve al usuario como un usuario, sin voz ni voto, a pesar de que, bueno, llaman que sea mesas técnicas, que sea servicios comunales, que sea una cantidad a la creación básicamente de instancias que primero no va a costar mucho que se integren, que se hagan, porque te recuerdo, estamos en una emergencia humanitaria compleja y una de las características es que no hay institucionalidad. Y a pesar de que hay una cantidad de leyes previas a este intento nuevo de legislar este bien natural, pues... Ni siquiera se hace referencia dentro del marco. Ni siquiera se hacen referencia, por ejemplo, a la ley penal del ambiente, que te dice clarito que tú no puedes verter cosas que hagan daño en un cuerpo de agua. Entonces, bueno, vamos a empezar por allí. Y además, existe la posibilidad de que la protesta sea vista como un acto de terrorismo. Entonces, eso es muy grave, pues. Claro. Entonces, yo les invito a que lean el informe, porque ahí hay un análisis exhaustivo sobre este proyecto de ley. Bueno, hay otros elementos que a mí me gustaría, además aprovechando que, bueno, tenemos una persona experta en el tema de agua, que lamentablemente a veces poco se visibiliza en nuestro país. Y es el tema de la calidad del agua, ¿no? Porque a veces, claro, vemos el tema del agua, bueno, como tú dices, ¿no? Un componente más, es un servicio que se le presta a una comunidad y no lo vemos como un vital líquido que tiene diversos componentes, y dentro del marco del derecho, dentro de los componentes del derecho es el tema de la calidad del agua, por ¿no? supuesto. Porque no solo tener agua, sino... Un agua de calidad, un agua que esté segura, un agua que te llegue todos los días, porque es que tú no tienes necesidad del agua una vez al mes. No. Tú necesitas el agua todos los días. Y no vamos a hablar de las casas, que a lo mejor te la mandan un día. Bueno, entonces tú inventas, tienes, no sé, 3 garrafones, 4 baldes, 2 ollas. O sea, tú inventas. Pero ¿qué pasa con los hospitales?
Sí. ¿Qué pasa con los centros de reclusión? ¿Qué pasa con las mujeres y su dignidad que ni siquiera pueden tener una higiene menstrual? Es decir, estamos hablando de muchas personas que pueden ser vulnerables al agua. En este momento, con el arco minero del Orinoco y la calidad del agua, se está realmente destrozando los ecosistemas con el mercurio, porque el mercurio no es que va para el agua, no, es que el mercurio además va a los suelos, los animales, los vegetales y los pececitos, que además son alimento de las etnias, porque ellos no tienen ningún supermercado ni se pueden ir para otro automercado en la otra esquina, ¿no? Están contaminados y ese mercurio es bioacumulable y es un neurotóxico. Entonces estamos hablando de generaciones, porque las madres embarazadas se los pueden pasar a los hijos. Yo siempre le pongo a la gente un ejemplo para ver la importancia, ¿no? del tema del agua, ¿no? O sea, a veces la rutina no te permite como saborear el día a día de las cosas que uno hace, ¿no? O sea, no sé, uno se levanta y lo primero que hace es cepillarse los dientes, necesitas el agua. Vas y tienes que elaborar el café, necesitas agua. Vas y te echas un baño, necesitas agua. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando vienes a ver, cuando te pones a ver toda la rutina que hace, que implica la vida del ser humano, implica tener el agua. Entonces, claro, creo que es un elemento a resaltar un poco para que la gente visualice por qué la importancia de seguir hablando sobre el tema, de que hayan espacios como este informe que visibilicen estadísticas, situaciones en el marco legal, situaciones que están pasando en la cotidianidad de la gente, sobre todo con el agua en Venezuela. Pero es que la gente tiene que organizarse, pero tiene que organizarse con argumentos, con fundamentos. Entonces, por eso te repito que es importante el análisis legal, pero también el análisis científico. Y cuando tú me hablas de la calidad de agua, bueno, estamos atentando contra la calidad de agua, porque si nosotros utilizamos las quebradas como vertederos, no solamente es que estamos inutilizando la quebrada, sino que el día que la quebrada crezca, hay inundación segura. Sí. Entonces hay que entender que el agua, por ejemplo, las lluvias no son culpables de nada. Las lluvias arrasan, las lluvias se llevaron por delante, las lluvias causaron daño. No. Las lluvias no causan eso. Los causantes somos nosotros, porque no entendemos la relación que tenemos con la lluvia. Si yo construyo mi casa, porque a mí me pareció que el sitio estaba bonito, y la construyo en el medio del lecho de un río que aparentemente está seco, cuando ese señor reclame su territorio, me va a llevar por delante y no me va a preguntar ¿dónde está tu permiso? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, un ejemplo clarito. Ustedes sabían que en los Corales ya hay edificios. En 1999 fue la tragedia de Vargas. Bueno, ¿y qué se llevó? No solamente los Corales, un montón de espacios en La Guaira. Bueno, en los Corales hay ya edificios levantados. Edificios. Y en las mismas zonas que fueron devastadas por las aguas en su momento. Entonces, ¿qué estás esperando? Que cuando llegue el retorno, o sea, eso es no recordar, eso es qué. Ahí puede haber desde un guiso con el que construyó la cosa, puede haber, sí, mucha necesidad de vivienda, yo lo entiendo, pero yo no me voy a vivir en un sitio donde yo ponga en riesgo mi vida y la de mi familia. ¿Qué nos diría María Eugenia de cara a toda esta investigación que se hizo? Bueno, yo digo María Eugenia porque fue la representante de este equipo maravilloso que pudo hacer posible este informe y que vino como representación. ¿Qué nos diría o qué llamaría a la colectividad por toda esta situación de entender y ser parte de la situación del agua? Primero que se informen, pero que además nos organicemos
como ciudadanos, porque tenemos derechos. Y eso me encanta, así como se llama este programa, Ujú. ¿verdad? Son derechos. Son derechos. Entonces, nosotros tenemos derechos y tenemos que exigir de la mejor manera que se cumplan. Entonces, a lo mejor es llevar un documento, a lo mejor es tener una relación con un ingeniero, con un científico que nos explique mejor las cosas, las mesas técnicas de agua. Es decir, las comunidades tienen que organizarse, porque organizadas pueden tener mayor oportunidad de que sean oídas y exigir con mayor quizá fuerza, y cuando digo fuerza no hablo de violencia, sino mayor capacidad de argumentación para que les sean reconocidos sus derechos. Y bueno, mira, lamentablemente la emergencia humanitaria compleja pues ha hecho una cantidad de cosas que no son buenas para nosotros. Por ejemplo, romper con todo lo que es la institucionalidad ambiental. Y una de las cosas que de verdad quisiera que leyeran del informe es la parte hidrometeorológica. Porque una de las cosas que falta es la información sobre la hidrometeorología. Entonces, si tú no sabes cuánto puede llover, si tú no tienes la probabilidad de cuánta lluvia va a caer, tú no puedes tener programas de alertas tempranas. Y las alertas tempranas es para que se mitigue el daño o se evite el desastre. Y eso se puede hacer. Y es mucho más fácil culpar a las lluvias que tener información. Porque fíjate tú lo que pasa. El panel internacional de cambio climático intergubernamental, el IPCC, vamos a empezarlo así, el IPCC, que es el grupo de científicos que a nivel mundial está trabajando sobre el cambio climático, alertó sobre unos riesgos, y para la región donde se encuentra Venezuela mencionan 8 riesgos. Y entre esos riesgos está la seguridad hídrica, hay muchas cosas, eso lo pueden leer en el informe, pero lo que yo quiero hacer referencia es que si no hay información hidrometeorológica, tú no puedes tener como un cruce de información entre lo que dice el cambio climático y la situación venezolana. Y eso es lo que tratamos de hacer en el informe, cruzar esas dos informaciones y entender que es básico para la vida que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Es igual para la cuestión, el boletín epidemiológico, es decir, la información es vital y lamentablemente... Es que de alguna forma la información es la que te permite poder tomar construir decisiones. Políticas, ¿no? Claro. Porque te dices, bueno, tengo esta situación, se va a incrementar durante este año tal cosa, entonces tú empiezas a tomar medidas o acciones en torno a esa situación. Pero si no tienes esa información, claro, es imposible poder Hay que tomar lo que se llaman las decisiones informadas en pro de la vida. Y si no tenemos información, no podemos tomar esas decisiones. Es correcto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construir la vulnerabilidad. Y eso es lo que ha hecho la emergencia humanitaria compleja y el cambio climático. Están en una sinergia creando una vulnerabilidad para el país. A ver, María Eugenia, ¿cómo podemos ejemplificar una situación donde esté impreso el tema del agua para que la gente evidencie la importancia, ¿no? Tanto en el tema de la planificación, ejemplo, en la planificación estructural de las ciudades con el tema del agua? ¿Cómo lo pudieras decir? Bueno, yo creo que no lo dije yo creo que el año pasado hubo suficiente evidencia de que no se puede construir donde uno quiere, que tiene que haber una planificación y que ahí los ingenieros, la hidrometeorología, es decir, los científicos tienen que aportar, y por supuesto los arquitectos y los ingenieros y todo esto, pues, ¿no?
Pero el año pasado fue un año donde las lluvias, y vuelven a ser las culpables de todo lo que pasó en Tejerías y en el Castaño y en el Limón y en todos lados. No, y las lluvias no son culpables de nada. Eso. Fue la planificación en donde se Es que generaron a lo las mejor- construcciones, ¿no? Es que a lo mejor no hubo planificación. Mm. Simplemente la comunidad fue creciendo en sitios donde no debía crecer. Y lamentablemente, cuando el agua bajó por donde baja normalmente, bueno, se encontró en las casas y se las llevó. Eso fue lo que pasó. Ahí podemos ver el tema de la importancia de las políticas, de Claro. los programas y de todos los elementos que corresponden con el tema del agua, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo en estos últimos años, ¿cuáles son esas políticas o esos programas que deberíamos, o que no existen en Venezuela, que deberían existir? Fíjate, por un lado hay políticas que no se están aplicando, hay regulaciones que no se están aplicando porque, como te dije antes y lo repito otra vez, no hay una institucionalidad ambiental. Y allí se han perdido una cantidad de cosas. Pero, por otra parte, y afortunadamente, el mundo ha seguido avanzando en trabajar y en hacer marcos y en dar apoyo a una cantidad de cosas. Y tenemos el mejor ejemplo que se me ocurre es el convenio de Minamata y el convenio de Escazú. ¿Por qué estos dos convenios? Porque nos están ayudando a preservar en dos instancias distintas el agua. El convenio de Minamata porque es un convenio que está tratando de minimizar y evitar la contaminación con mercurio. Entonces ya se podrá imaginar que eso va para el arco minero. Y el otro convenio que es importantísimo es el convenio de Escazú. Ese convenio tiene 4 pilares básicos, que es primero, la información. La información tiene que ser pública, porque no estamos hablando de algo privado, estamos hablando del ambiente. Entonces, si yo vivo aquí, yo necesito saber qué está pasando con mi ambiente. Pero además yo tengo posibilidad de tener acceso a no solamente la información, sino también a las tomas de decisiones. Si este río se voltea por acá, si no pasa por aquí, si esta urbanización va aquí o no va aquí, si esta comunidad tiene acceso al agua aquí o no la tiene. Es decir, toda esa información que debe ser pública. Pero también el derecho a la justicia ambiental. Y por último, y también súper importante, el resguardo y el cuidado a los defensores de los derechos humanos ambientales. Y lamentablemente ninguno de esos acuerdos ha sido... Bueno, es que Venezuela firmó Minamata, pero no lo ratificó. Ajá. Y Escazú, Tampoco. no, Escazú ni siquiera lo firmó. Entonces, Bueno, ya sabemos ¿por qué? por qué, lamentablemente. Y para terminar, María Eugenia, ¿qué cosas podemos conseguir en este informe? O sea, ya hemos hablado del tema de políticas, de todo el tema del marco legal, todo el marco, los elementos científicos en torno al tema del agua, pero ¿qué otros elementos podemos conseguir en este informe? Mira, ahí vamos a encontrar el daño que la industria extractiva le está haciendo al ecosistema y a los cuerpos de agua. En ese sentido, estamos refiriéndonos a la industria petrolera, a la carbonífera, a la minería de oro y a cualquier otro tipo de mineral. Y también estamos haciendo referencia a la industria maderera, a la que extrae esa madera. Porque, no se están cumpliendo con las leyes, no se están cumpliendo con el debido cuidado con que a lo mejor esa industria vino creciendo. Pero es que los derrames petroleros están haciéndole daño a una cantidad de ecosistemas. El desastre del arco minero, no vamos a... Bueno, tendríamos 10 programas
para poder tocar todo lo que lamentablemente Pero el carbón está haciendo, no solamente es el carbón de la minería, que directamente está afectando fuentes tan importantes como el río El Sucuy, allá en Perijá, haciéndole imposible la vida a los guayú, pero también a los maravinos, que ese río lleva al primer embalse de donde ellos se surten de agua. Entonces no es nada más un rito no, pero es que además en Lara se está haciendo el carbón vegetal. Entonces están talando y están quemando para venderte después unas bolsitas de carbón para que tú hagas tu parrillita. Entonces, wow. Sí, son muchos elementos. Son muchos elementos. Eso está allí. Está lo de la calidad del agua, por supuesto. Y hay un tema importantísimo donde quizás se resume todo lo que hemos hablado antes, que es el ejemplo concreto del lago de Valencia y lo que está pasando en el lago de Valencia. Hay errores técnicos de planificación, ahí hay abusos legales, ahí hay gente en peligro, ahí hay combinación de un grave problema ambiental con un grave problema social. Entonces, y además eso no es nuevo, eso tiene 15 años, quizás ese es el tema que más hemos repetido en nuestros informes, porque bueno, desde hace 15 años está alertando sobre los riesgos y todavía sigue y no vemos solución. Bueno, agradecido con María Eugenia. Pueden consultar esta información en el informe especial sobre agua y saneamiento que se hizo con la colaboración de Provea y la Federación Internacional de Derechos Humanos, contando con un personal maravilloso como es este grupo interdisciplinario sobre el tema de la emergencia humanitaria. Agradecidas, pero agradecidos y agradecidas del grupo por ese empujón, ese apoyo que Provea nos dio. Gracias a ustedes. Nos vemos.